Si te gusta lo que subo, por favor, regálame un like y déjame un comentario. Y suscríbete, hombre, que me hace un mundo. Cuando las manías se perpetúan y empiezan a condicionar demasiado nuestra vida, obstaculizándola y dificultando nuestro bienestar, cuando repetimos algo más veces de las que son necesarias para su comprensión, si por ejemplo necesitamos procesar algo malo que nos ha ocurrido y lo repetimos en bucle o hacemos algún ritual antes de salir de casa, todo este tipo de cosas vienen del pensamiento mágico. Es un poder que le damos a una determinada cosa o acción pensando que el hacerlo así o tocar eso va a mejorar la calidad de nuestro estudio o ayudarnos a aprobar, cuando en realidad tendríamos que trabajarnos la inseguridad o los nervios que nos produce esa situación estresante para así mejorar nuestra percepción y no necesitar ningún amuleto o ritual que lo único que hacen es llenar de exotismo nuestra vida. Y algunos amuletos son muy bonitos, no digo que no haya que tenerlos. Lo que no hay que hacer es darles un poder que no tienen. Te voy a dar dos ejemplos a ver si te sientes identificado con alguno. Si tú decides comenzar el día haciendo una meditación en la que, por ejemplo, rezas el rosario como hago yo, debes saber que el rosario en sí mismo ejerce en ti una capacidad terapéutica, pero no mágica, por los beneficios demostrados que tiene la meditación, pero no por magia, sino por ciencia. Y hacerte dependiente de ese tipo de prácticas pensando que el día que no rezas te va a salir todo mal, te vuelve un esclavo, te hace dependiente y eso no es meditar, eso es otra cosa. Un rosario pesa 50 gramos, no puede pesar más y te lo dice uno que tiene varios. La típica pata de conejo o el llavero de unicornio. Tocar eso no suma, te puede ayudar a concentrarte, pero porque estableces una asociación e instalas un botoncito en tu cerebro que al tocarlo comienza el modo concentración. Pero es porque tocas ese botón, no el amuleto, ¿entiendes? El botón lo tienes dentro y el amuleto está fuera. Así que si un día lo olvidas no pasa nada, porque el poder lo tienes tú, no el unicornio. Las manías afectan a la seguridad de la persona, reducen su ansiedad y ejercen un efecto placebo. Y cuando las llevamos a cabo no estamos tratando el problema en sí que las causa, sino tomando un ansiolítico que nos tranquiliza en ese momento, pero el problema sigue ahí porque no lo trabajamos. Porque es más fácil lavarnos las manos 100 veces al día que trabajarnos el miedo irracional que tenemos de coger cualquier enfermedad. Para millones de personas es más fácil huir de la realidad que confrontarla en esos casos. Y las manías o el pensamiento mágico son el caballo en el que te montas para escapar. Pero como dije en el vídeo anterior que te dejo por aquí arriba, los problemas los llevas atados con hilo de pescar y mientras no cojas las tijeras ya puedes correr. Yo antes abusaba de la meditación, por ejemplo, ese era mi placebo, pero un día me di cuenta de algunas cosas que me generaban malestar y necesidad de huir meditando y entonces puse más atención en mi vida diaria, de modo que ahora no necesito la meditación como si fuera mi oxígeno, porque me trabajé ese malestar por el cual necesitaba meditar y así ahora cuando medito lo hago para estar tranquilo y antes lo hacía para olvidar. Meditación con T o medicación con C. Hay una letra de diferencia, pero mucha gente lo usa para lo mismo, para olvidar. Y lo que necesitas es trabajar el problema, no meditarlo ni medicarlo. Por eso recurrir a la ayuda de un profesional puede ser una buena opción para que, mientras vas practicando tus rituales, tu meditación o tomando tu tratamiento, puedas trabajarte eso para superar y crecer. Porque cerrando los ojos no solucionas nada, solo duermes un rato, pero hay que despertar, que somos mayores.